Vamos ahora a considerar una ecuación diferencial parcial muy importante, que es la que le llamamos la ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace está hecha de una segunda derivada, un operador de segundas derivadas, que se abrevia típicamente de esta forma. De acuerdo al sistema coordenado en el que tengamos el problema, este operador tiene diversas presentaciones. En coordenadas cartesianas, la presentación de este operador es segunda derivada respecto de x, segunda derivada respecto de y segunda derivada respecto de z. El operador va a actuar sobre la variable que hemos establecido, por lo cual este operador, que se llama laplaciano, nos está representando de alguna forma la sucesión de las derivadas con respecto a x, y y z de una función cualquiera. Uno de los muchos métodos que hay para resolver esta ecuación es el que se llama separación de variables. Cuando nosotros escribimos en forma resumida la ecuación de Laplace, es decir, ya con el operador actuando sobre la función propuesta, podríamos decir que una manera de llegar a la solución o de proponerla sería descomponer la función o suponer que esa función está constituida de tres factores. Vamos a suponer que uno de esos factores es x mayúscula, que depende de la variable x, y mayúscula, que depende de la variable y z mayúscula, que depende de la variable z. De tal manera que si nosotros quisiéramos hacer la primera derivada de phi de la función con respecto a x minúscula, realmente son constantes. Estas frente a la derivada en x actuarían como constantes, no que lo sean, sino que actuarían como, y esta sería la única que tendría una variable. Por lo tanto, aquí tendríamos simplemente la derivada, que ahora ya podemos tener que es total con respecto a x, y las otras dos, como no es una derivada en x, no se enteran del proceso de derivación. Si hiciéramos una segunda derivada por obvias razones, pues simplemente derivamos el factor que contiene x, pero los otros no. De tal manera que podríamos decir que simplemente la segunda derivada en x sería segunda derivada en x por y por z, nada más. Si hiciéramos lo mismo con y, la derivada afectaría solo a la y, pero a los otros factores no. Y si lo hiciéramos sobre z, afectaría a z, pero a los otros factores no. De tal manera que si escribiéramos nuevamente esta ecuación diferencial, este laplaciano, lo volviéramos a escribir en estos términos, pues la primera derivada aquí la tenemos, sería x mayúscula, por supuesto, segunda derivada por y por z, más, ahora sigue derivada en y, entonces sería x por segunda derivada en y por z, más xy y segunda derivada en z. Escrito de esta manera, por supuesto, igual a 0. Si dividimos ahora todo entre, vamos a dividir entre la cantidad o la función misma, que es x, y, z, acordémonos que esta es la función original, siempre y cuando esa función no tenga el valor de 0, porque si en algún punto x, y, z nos diera 0, pues estaríamos dividiendo entre 0, lo cual no es permitido. Pero suponiendo que dividimos entre el producto x, y, z diferente de 0, al dividir el primer factor entre x, y, z, tendríamos segunda derivada de x, claro,
sobre X. Y a la hora de dividir, pues la YZ se canceló. Dividimos acá también, la XZ se cancelaría y quedaría segunda derivada de Y sobre Y. Y en la tercera volvemos a hacer lo mismo. Sería segunda derivada de Z sobre la Z igual a 0. La única manera, la única forma en que estas tres expresiones sumen 0, pues es que sean una simétrica de la otra. Pero si desde el principio dijimos que la X dependía de la variable X, aquí dependemos de la variable Y y aquí dependemos de la variable Z, entonces la única forma en que nos dé 0 es que las tres constantes sumen 0. Supongamos que esta constante sea, por decir algo, fuera, vamos a decir, cualquier constante, alfa. Esta tendría que ser otra constante numérica, sin literales, porque no podría ser que una función de X más una función de Y más una función de Z diera 0. No nos es conveniente porque no es el tipo de solución que buscamos. Queremos un 0 para todo valor de X, para todo valor de Y, para todo valor de Z, insisto. Entonces la única alternativa es que tengamos aquí una constante. Aquí otra y aquí otra. Será entonces la naturaleza del problema la que nos diga cuánto vale alfa, cuánto vale beta y cuánto vale gamma. Y en la siguiente etapa veremos cómo hacer este mismo ejercicio pero en coordenadas cilíndricas y esféricas.